Iglesia Cristiana Oraves, calle 39, número 28 a 35, Barrio La Soledad, Bogotá, Colombia. Tú debes saber que hay poder en la palabra. Dios nos dio a los seres humanos el poder de expresarnos por medio de la palabra. Pero usted, hermano, sube a Transmilenio, sube en cualquier transporte público, ¿qué es lo que oye? ¿Qué es lo que escucha en sus oídos? Palabras como sucias, denigrantes, perversas, malas, palabras que son completamente obscenas, negativas, fatalistas, y que poco a poco nos vamos llenando en nuestro computador interno con cosas que son malas. Y Dios no quiere que nos llenemos con eso, sino con razón decir la palabra en Colosenses capítulo 3, versículo 16, que more en abundancia aquí la palabra de Cristo en muchos lados. Cada conversación nuestra, cada área de charla, cada área de amistad, cada área en el interludio de lo que tú estés trabajando, usa la palabra de Dios. Porque sabes una cosa, en tus palabras hay salvación o hay ¿qué? Condenación. Miren lo que es la palabra de Mateo capítulo 12, y lo dice claramente en Mateo capítulo 12, acerca de que tus palabras son ¿qué? Tienen un poder increíble, un poder de destrucción, un poder maligno. Ojalá que te vaya mal y que te atropelle un carro. ¿Y lo atropello? Tus palabras ¿qué? Tienen poder. Dice el versículo 34 del capítulo 12, lo que han encontrado. Dice, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar qué? Lo bueno siendo malos. Digo que los políticos, ahorita en campañas electorales, todo hablan de las cosas más suntuosas, un vocabulario muy florido, muy lleno de promociones, muy lleno de... ¿Pero qué son? Son plenamente palabras tontas. Y decimos, ¿cómo pueden hablar lo bueno siendo qué? Malos. Viene al poder y te corrompen igual que todos los demás. ¿Cómo podés hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón, ¿qué habla? El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca cosas buenas, y el hombre malo del mal tesoro del corazón saca ¿qué? Cosas malas. Y escuchen el versículo: mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta ¿dónde? En el juicio. Porque por tus palabras serás justificado, o por tus palabras serás ¿qué? Terrible. Por tus palabras serás justificado, o por tus palabras serás condenado. ¿Se acuerdan cuando Dios llamó a los siervos de las minas? Dijo, ganó 10, ganó 5, no le respondí porque es un siervo malo. Dice, por tu propia boca te juzgo, siervo malo. ¿Cómo nos va a juzgar a Dios? Por nuestras propias palabras. Dice Romanos 2:1, eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas, tú que juzgas a otro y haces lo mismo. Estamos juzgando lo que otros están haciendo, y Dios no quiere que realmente hagamos nada de eso. ¿Sabe una cosa? Porque la vida y la muerte, ¿dónde están? En el poder del mundo. Y tú eres lo que tú piensas. Lo que tú piensas, eso eres. ¿Cómo es tu mente? ¿Cómo el computador de tu cerebro? Según el computador que tú tengas internamente, eso eres tú. Si tú realmente eres una persona positiva, una persona optimista, una persona que va para adelante, una persona con palabras de fe, de confianza, de seguridad, ¿para dónde va? La victoria. ¿Cuántos tienen victoria? Amén. Bueno, entonces, dice Romanos capítulo 10, versículo 10, si tú creyeres que Jesús levantó a Jesús de los muertos, no, si tú creyeres que Jesús es el Señor
y creyere en tu corazón que Dios la levantó de los muertos, será salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para qué, o condenación, para salvación o condenación. Entonces, ¿cómo es la palabra de Dios? Es viva, es eficaz, es poderosa, es palabra de espíritu. Es decir, esa palabra como que le da vida. Y cuando la palabra de Dios entra a tu vida, todo lo que está muerto en tu cuerpo comienza a salir. Comienza a salir las cosas negativas, fatalistas y trágicas que hay en tu propia vida. Y por eso hay poder en la palabra de Dios. Entonces, dice en Isaías capítulo 42, versículo 1, que aquí mi siervo, el cual yo pondré mi espíritu en él. ¿Y qué es el espíritu? El espíritu es la palabra que fluía en Jesús. Ese siervo es Jesús. Salmo 42 está hablando de Jesús. Dice, aquí mi siervo, he puesto sobre ti mi espíritu. Y luego se ve claramente en Mateo 12, 17 y 18, que esa palabra se vino a hacer una realidad cuando Cristo comenzó a predicar, y esa palabra comenzó a tomar fuerza, y por eso la gente decía, quedaba como fascinada, como quedaba extasiada, porque nadie que les había hablado con la autoridad como Jesús hablaba. ¿Cómo son nuestras palabras? ¿Cómo es nuestro dialecto? ¿Cómo es nuestra conversación? ¿De edificación? ¿De crecimiento? ¿De desarrollo? ¿O simplemente de pasar el tiempo de hablar bobadas y tontadas? Palabras ociosas, Dios también las va a estar juzgando. ¿Ven? Entonces, mis amados, recuerden que Dios no usa armamento bélico. Él no usa todo lo que realmente está en las 20 naciones y lo que el anticristo va a hacer para la Tercera Guerra Mundial. ¿Qué es lo que Dios va a estar usando para destruir a esos malos y esos perversos? ¿El poder de qué? Bueno, dice la palabra en Zacarías 4:6, no es con espada, no es con ejército, no es con fuerza, sino con qué. Ahora bien, más adelante estaremos hablando que las palabras de Dios también son vida o muerte. Muerte para los malos, para los perversos, para aquellos que están alejados de los principios de Dios y que están burlando más y más de las cosas de Dios. Entonces, entendamos, ¿cómo es la palabra de Dios? Cuando se predica esta palabra, ¿qué está produciendo en cada uno de ustedes? Está produciendo algo hermoso. Dice, miremoslo claramente y vamos a leerlo, porque es una palabra linda, la memoria, pero quiero que la leamos. En Hebreos capítulo 4, versículo 12. ¿Cómo es la palabra de Dios? Nos está diciendo algo importante. La palabra de Dios es que viva, es viva. Ahí está diciendo que es vida, viva y vida. Qué impresionante es eso. Cuando usted habla la palabra de Dios, está hablando vida y está impartiendo vida. Es viva en tu propio corazón y está impartiendo vida a otros. La palabra de Dios es viva y ¿qué más es? La palabra es eficaz porque produce el efecto requerido. Es más cortante que toda espada de doble filo, porque penetra. No robes, no digas más de tu prójimo. Y viene la palabra de qué? Circunda tu mente, circunda tu pensamiento, circunda tu intención y rompe las intenciones del corazón. Como estoy diciendo acá, la palabra es más cortante que toda espada de qué? De dos filos, corta arriba y corta abajo. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos y discierne las intenciones del corazón. ¿Qué quiere decir eso? Que la palabra de Dios arrolla todo lo inmundo y todo lo sucio. La pregunta, ¿usted cada cuánto lee la palabra de Dios? ¿Cuántos versículos lee diariamente? ¿Cuántos capítulos? ¿Cuántas veces está orando con la palabra? En eso está su vida, en eso está su espiritualidad,
En eso está el poder para poder vencer. Porque si tú no tienes el poder, claramente el enemigo viene y te vuelve como lejos. Entonces, ¿qué es la palabra? Viva. ¿Y es la espada de qué? De dos filos. Cuando estamos predicando la palabra, hermano, hay gente que se incomoda en el asiento, estira los pies, coge para aquí, porque la palabra es como ¿qué? Una espada que está penetrando al corazón, a la mente, a las emociones, al entendimiento, está produciendo un efecto requerido en la gente. Entonces, hay muchos que se burlan de la palabra. Y los que se burlan, esa misma palabra juzgará a ellos. En Apocalipsis capítulo 1, versículo 6, cuando se le apareció a Jesús, se le apareció a Juan el Bautista, Juan el Bautista allí, en Isla de Patmos, en Apocalipsis, estaba en el Espíritu, estaba viviendo en el Espíritu, vivía en el Espíritu. Y de pronto escucha una voz grande, profunda y tronante, que es la voz del mismo Jesús. Aquí yo soy el que estuve muerto y vivo. Y él se volvió a mirar quién era. ¿Y quién era? Era su amado, donde recostaba su cabeza era blanca, su cabello era blanco, su vestido era impresionante. Pero lo que quiere decir es que ¿qué salía de su boca? No, de su boca dice claramente en Apocalipsis 1:16, de su boca salía una espada aguda de dos filos. Jesús juzgará, Jesús condenará y Jesús destruirá con el espíritu de su boca, como lo veremos más adelante. Hay poder en la palabra de Dios. Entonces, hermanos, cuando tú se sienta mal, se sienta oprimido, cuando se sienta que está pleno y totalmente, que no te hallas y no oras, comienza a leer la palabra de Dios, porque es vida y es viva. Y al leer la palabra, los demonios huyen, porque la palabra es ¿qué? Poder. Entonces, Jesús, ¿con qué venció al diablo? Escrito está, la palabra. Entonces, lea la palabra, cítale al diablo ¿qué? La palabra. No tus palabras, no tu razonamiento, no tu poder, no tu verborrea, sino el poder de la palabra de Dios que tiene plenitud de poder. Aleluya. Entonces, mis amados, dice Jeremías 23:29, dice Jesús, dice claramente Dios, ¿no es mi palabra como fuego? Esa palabra es fuego que destruye la basura, tanta basura que entra a la mente, tanta basura que vemos en internet, tanta basura que vemos en el Facebook y tantas cosas y el WhatsApp. Pero esa palabra es fuego que consume esa hojarasca de su mente, de su emoción, de su sentimiento. Y dice que es martillo que quebranta la piedra. Aquellos que son duros de corazón, ¿esa palabra qué? Es un martillo que quebranta. ¿Cuánto ha sentido el martillo y la palabra de Dios? ¿No? Ahora bien, ¿cuándo creen que la palabra de Dios es una palabra creadora? Que crea órganos nuevos, tejidos nuevos. Es impresionante lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Escuchen esta palabra. Por el espíritu de su boca fueron creadas todas las cosas. Por el espíritu de su boca fueron creadas todas las cosas. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y simplemente en Hebreos 11:3. Hebreos 11:3 dice que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Porque es el poder creador, es el poder de la espada, es la palabra que es viva, es la palabra que es vida, que es espíritu. Y entonces, ¿qué dice Génesis capítulo 1? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios Padre fue el que creó los cielos y la tierra. Pero luego fue cuando Jesucristo entra a trabajar. Es el verbo. Y entonces comienza ahí el capítulo 1 de Génesis. Se parece, júntense, que
una se produzca, bueno, comienza el verbo en acción. Y ese verbo comienza a accionar, vemos cómo Dios comienza a través de Jesucristo a recrear todo este universo que Satanás había destruido. Quiero que vayamos un momentico a Juan capítulo 1, para que entiendan el verbo. Ese verbo crea vida. Ahora bien, permite que el verbo que es el mismo Jesucristo entre a tu vida y recrea los órganos dañados, los tejidos dañados, todo lo que esté en tu cuerpo perturbando. Mire lo que dice aquí la palabra del Señor. Versículo 1 en adelante. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era el principio con Dios, y todas las cosas por Él fueron ¿qué? Recreadas. Y nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y en Él, en el verbo, estaba ¿qué? La vida. ¿Y la vida era qué? Entonces, en Él es la vida. O sea que su palabra que produce en nosotros vida. Yo llamo a las cosas que no son como si fuesen, así sea imposible. Así los médicos dicen, ya no hay espera, ya no hay solución, ya se le quedan pocos días. Mentira del diablo. Dios tiene la última palabra. Y Él es el que va a darte la victoria total a ti. Aleluya. No confíes, hermano, derrota. No confíes en desilusión alguna. Confiesa en lo que tú crees. Creí por lo cual hablé. Habla la bendición. Habla que tu empresa va a progresar. Habla que tu hogar va a estar restablecido y llena la bendición de Dios. Que esta mañana, yo y mi casa serviremos a Jehová. Crea que tu marido, crea que tus hijos, crea que Dios van a servir a Jehová. Confiésalo, decláralo, háblalo con victoria, con convicción, con seguridad de que el Señor no te bajará de los ojos. No mirando. No mire el problema, no mire la lucha, no mire la enfermedad, no mire la dificultad, no mire el problema, no miramos lo que se ve, sino lo que no se ve. Lo que se ve es temporal, mas lo que no se ve es eterno. ¿Y qué es lo que no se ve? La respuesta de Dios. Dios tiene cosas buenas, cosas excelentes, cosas maravillosas para tu propia vida. Por tanto, hermano, no crea al diablo que venga a ponerle mentiras a tu propia vida de que te vas a quedar vieja. Dios traerá tu cara también. ¿Cuándo lo ven? Y si la palabra es muy importante, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Porque sin fe es imposible ¿qué? Agradar a Dios. Pero también esta palabra de Dios, escuche bien, es palabra de muerte para que se oponen a las cosas de Dios. Y yo también la estoy usando, hermano. Porque muchas veces viene cantidad de cosas terribles a mi vida y me han perseguido demasiado todos estos años de ministerio. Porque me han perdido la brujería, no sé quién ni mundo, pero realmente el Señor devuelva el baldón sobre ellos, como dice el Salmo 140. Entonces, ¿de qué? Palabra de muerte para aquellos. Dios declara palabra de muerte para todo trabajo de brujería, todo trabajo de hechicería, toda mantra, todo entierro, toda fuerza maligna. Mándalo a morir, mándalo a destruir y crea que tú tienes poder. Entonces, ahora la palabra en Isaías capítulo 11, versículo 4, para que se dé cuenta. Dice yo por ahí, Isaías capítulo 11, versículo 4, dice la palabra algo importante. Sino que juzgará a Dios con justicia a los pobres. No juzgará con justicia a los pobres. Arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Y herirá la tierra con la vara de su boca. ¿Herirá la tierra con qué? La vara, o sea, su palabra es una vara también. Salmo 23, que está diciendo,
tu vara y tu callado, ¿verdad? ¿La vara qué es? La palabra de Dios. Callado, el Espíritu Santo. Entonces tú, Jesús. Isaías 49, versículo 1 y 2. Dice el Señor: oí costas y escuchar por los lejanos, porque el Señor me llamó desde el vientre, y de las entrañas de mi madre tuvo mi nombre de memoria. Y dice el versículo 2: ¿ha puesto mi boca como qué? Como espátula. Ha puesto mi boca como espada aguda. Me ha cubierto con su mano y también como qué? Como saeta refulgente, como saeta, como el bronce que brilla, una espada que brilla. Eso es lo que Dios está colocando en donde, en tu boca. Y mire el versículo 3: y dijo Jehová, yo te he puesto un nombre, en ti me gloriaré, ha dicho Jehová. ¿Cuántos quieren que se glorifique Dios en ustedes? Recibe esta palabra, comienza a ponerla en tus labios, en tu mente, en tu corazón, en tu espíritu. Palabra de vida que Dios está colocando en tu corazón. Amén. Gloria a Jesús. Ahora bien, cuando reconocemos que hablamos sandeces, hablamos bobadas y tontadas y estupideces, ¿sí o no? Amén. Entonces, hubo un momento de encuentro espiritual maravilloso, estupendo. Llega Isaías y ve el trono de Dios, ve sus faldas, ve serafines, con dos manos volaban, con dos manos se cubrían el rostro y con dos se cubrían los pies. Impresionante. Y cuando ve y se cae el temblor y bueno, ve la misma gloria de Dios. ¿Qué es lo que dice Jeremías? ¡Ay de mí! ¿Que soy qué? Hombre inmundo. Hermano, esta mañana, más adelante, queremos militar que el carbón encendido descienda a tus labios y saque toda inmundicia de tus labios, de tu lengua, de tu garganta. Dice Romanos capítulo 2, versículo 3: sepulcro abierto en su garganta, con su lengua engañan y venden las pies debajo de sus labios. Bárbaros eso. Pero aquí me está diciendo algo importante, Señor. Que Él dijo: ay de mí, ¿quién me? Ay de mí, que soy un hombre muerto. Porque siendo hombre inmundo de labio, mis ojos han visto ¿qué? La gloria del Señor. Ahora bien, ¿qué sucede? La Biblia me dice algo importante: que vino un ángel le colocó algo. ¿Qué le colocó en los labios al varón de Dios? Un carbón encendido y le quemó los labios. ¿Cuánto irán a ser limpios sus labios esta mañana? Amén. Amén. ¿Sí? Aleluya. Porque Él va a quitar las palabras nuestras, que son labios inmundos, y Dios va a colocar las palabras de Él, que son palabras de vida y vida y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. ¿Cuánto lo ven? Amén. Aleluya. Y entonces, ¿qué dirá el Señor? Como dice en Jeremías 15, 19: si tú te convirtieras al Señor, yo te restauraré, y delante de mí estarás, y si intersecares lo precioso de lo vil, será como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Seremos como la boca de Dios. 2 Corintios 5:20: como si Dios rogase por medio nuestro, rogamos que os reconciliéis con Dios. Dios habla a través de nosotros. Las predicaciones, cuando vamos testificando persona a persona, cuando hablamos, cuando tenemos charlas en la familia, está hablando Dios a través de cada uno de nosotros. Amén. Porque la palabra viva, eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Iglesia Cristiana Oraves, calle 39, número 28 a 35, Barrio La Soledad, Bogotá, Colombia.